De paso que la maquinaria se pone en marcha, os presento al siguiente ponente. Primero agradecerle su presencia, Luis Manuel Velasco, es jefe de... A ver, el segundo a bordo. Bueno, hoy es el primero que estás aquí. Es del Diario Vasco. Entonces, dentro del proceso de comunicación que estábamos hablando, creíamos interesante traer a la parte que recibe, a la que enviamos esos mensajes, y que nos diera también, nos aportara su punto de vista y a ver en qué lo hacemos bien y en qué poquito lo hacemos mal. Cuando arranque, sin la palabra. Gracias. Parece que está esto que tarda un poquito. Ah, vale. Está ya. Vale, vale. Ah, vale, vale. Vale, sí, sí. Así que salía. Ah, sí, sí. No, es que puedo también presionar X, pero no me hace caso. Vale, pues. Bueno, arratsalde on guztioi, Juanma Velasco naiz, el Diario Vasco zestari bat, dakizunez bezala hemen dago, 200 metrotara, oso gertu, igaran bertan. Hasi baino lehen, el Diario Vascoren izenean, eskerrak eman nahi dizkiot jardunaldi honen antolakuntzari, ona gonbidatzeagatik. Eta, bueno, jakin ditzazun nire solasaldian, saiatuko naiz kontatzen nolakoa den komunikaden lana, larrialdei buruz informatzen dugunean. Eta, en zuzen ere, el Diario Vascoren kasua azalduko dizuet. Bueno, como estaba comentando en euskera, soy Juanma Velasco, no soy el jefe de sección de Al Día, soy el segundo de a bordo de una sección de 10 personas del Diario Vasco. Y antes de empezar, queríamos dar las gracias en nombre del Diario Vasco a la organización de estas jornadas por habernos invitado y dar la oportunidad de contar un poco cómo los medios de comunicación, en concreto el Diario Vasco, abordamos, cubrimos y nos ocupamos de hablar de los riesgos de las emergencias y de cómo los servicios de emergencia pues acuden a los sitios, rescatan a gente, apagan incendios. Ah, perdón, más cerca. De acuerdo. Ah, vale, vale. Vale. ¿Ahora se escucha? Bueno, todo no va a repetir, soy Juanma Velasco, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos allá con la presentación. ¿Se rebota un poquito el...? ¿Esta distancia es buena? Un poquito más te puedes... Sí, es que no... Vas a empezar a separarte hacia atrás. Ah, sí, de acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar contando un poco lo que es el Diario Vasco. Será una breve introducción. El Diario Vasco, como veis, se fundó en 1934. Solamente la redacción de Donostia trabajan alrededor de 70 profesionales, entre redactores, fotógrafos, diseñadores. Además de eso, contamos con 8 ediciones en Guipúzcoa, en la que trabajan decenas de periodistas, por lo que la penetración en cualquier rincón del territorio pues es muy importante. Hay muy poquitos barrios, pueblos, localidades de Guipúzcoa en las que no hay un periodista o alguien que tenga relación con el Diario Vasco, con lo cual estamos en todas partes. Si hay algún incendio, por muy pequeño que sea, hay veces que no aparece ni en la cuenta de Twitter de esos de Jack, a veces nos enteramos también. Cada día, como veis, 254.000 lectores leen el Diario Vasco en su versión de papel. Esos son los datos del EGM, el último que salió. Además, somos no el periódico líder de Guipúzcoa, sino el medio de comunicación líder de Guipúzcoa, más que cualquier televisión, más que cualquier otro medio de comunicación, sea como sea. Y a veces creo que somos, juntando a varios, somos también los primeros. Y la versión digital también es muy importante. Hay 158.300 usuarios únicos cada día. Esto es un dato viejo, me han dicho que se ha sobrepasado bastante. Y también es la web más vista de Guipúzcoa, mucho más que Google, que yo todos los días entro en Google para buscar algo, pues no. El Diario Vasco es la web más vista de Guipúzcoa. Y entra la gente bien desde el ordenador, bien desde la aplicación del teléfono móvil, con lo cual es una herramienta súper importante que nos tiene también un poquito locos a los periodistas, porque es doble de trabajo. Hay que trabajar para el periódico de papel de mañana y hay que trabajar para la web del día, con lo cual es doble trabajo y hay que multiplicarse, ¿no? También en nuestro grupo está Teledonosti, que, como he visto,
este año en estas jornadas va a recibir el memorial Pachi Sánchez. Nos alegramos un montón por nuestros compañeros, por esa cobertura que han hecho de las inundaciones en estos últimos años, porque como inundaciones tenemos muchísimas, pues. Y luego también que sepáis que el Diario Vasco pertenece a un grupo de comunicación muy importante, que es el Grupo Vocento, que principalmente lo que tiene son cabeceras regionales en todo el Estado, muy conocidas y que en la mayoría de casos son también pues, los principales periódicos. Hablamos del Correo en Vizcaya, hablamos del Diario Pontañés en Cantabria, El Comercio, El Ideal de Granada, no sé si por ahí de vacaciones seguro que habéis ojeado algún periódico de una región, el norte de Castilla, La Verdad de Murcia, pues todos pertenecen al mismo grupo y a veces que hasta el diseño es muy parecido. Sí, también compartimos contenidos. Así cuando hay una emergencia por aquí, un incendio muy gordo o unas inundaciones muy gordas en San Sebastián, las páginas y la firma del periodista local pueden aparecer en la Verdad de Murcia, tal cual, un poco resumidas, pero bueno, así estamos en línea, por eso somos el mismo grupo. Hablando ya un poquito de los sucesos y emergencias y cómo los trabajamos, en concreto la sección de Al Día a la que pertenezco es en la redacción central es la que se ocupa de cubrir estos asuntos de sucesos y emergencias. Esta sección está compuesta por 10 periodistas, hay un responsable de sección, luego estoy yo, el segundo a bordo, que me toca hacer de responsable y de periodista también a la vez, de redactor. Pero a ellos hay que sumar también los fotógrafos de la redacción central y todos los corresponsales de las ediciones y profesionales de diariovasco.com, con lo cual al final son mucha gente que se puede ocupar en algún momento de cubrir alguna emergencia, algún suceso o algún rescate. Esta es una fotografía en concreto que he ido intercalando por ahí de un accidente en la variante de Donosti de 2012 con una persona herida, que estamos trabajando ahí a servicios de emergencia. Bueno, vamos a empezar a hablar de cómo nos enteramos de lo que pasa. Pues hasta ahora lo que hacíamos sobre todo es llamadas rutinarias a la Ertzaintza, a los bomberos, a la policía local. Siempre nos organizamos y tenemos compañeros en la redacción que llaman por la mañana 2 o 3 veces preguntando: ¿ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? ¿Hay algún accidente de tráfico, algún incendio? También se hacen, a veces nos avisa algún lector, nos llama directamente y nos dice: hay un incendio al lado de mi casa, por favor, que venga alguien a cubrirlo. Gente que le interesa que salga en el periódico también. Supongo que primero habrá llamado a los bomberos, antes que al Diario Vasco. Todo esto, naturalmente, luego lo llamamos a las fuentes oficiales, bomberos y tal, y nos lo confirman, ¿no? Los lectores, confiamos en nuestros lectores, pero las fuentes oficiales son las fuentes oficiales. Hay veces que se entera un corresponsal del periódico, por ejemplo, de Legazpi o lo que sea, y nos cuenta que ha pasado un suceso allí, y entonces nos llama y dependiendo de cómo sea ese incendio o ese suceso, esa emergencia, lo cubre el mismo corresponsal, o entonces se movilizan medios de San Sebastián y vamos hacia allí 2 o 3 fotógrafos o lo que sea. Y ahora lo que hacemos mucho es consultar el Twitter de Sosdellac, el de los bomberos y todo lo que sean aplicaciones y tal. Estamos apuntadísimos todos los compañeros. Yo cuando me levanto a la mañana cojo el Twitter, empiezo a mirar y sobre todo me fijo en los sucesos, las cosas que pueden pasar de improviso. Y se da el caso además de que el Twitter de Sosdellac, por ejemplo, nos pone accidente con tantos heridos en tal sitio o un incendio en tal empresa y tal. Y lo primero que hacemos es, nos fiamos mucho de Sosdellac y del Twitter, pero cogemos el teléfono y llamamos al Departamento de Seguridad, a prensa, ¿no? Que tenemos mucha relación, sobre todo hay algunos compañeros que ya somos casi amigos, nos llamamos ya por el nombre de pila. Y hay veces que nos dicen: pues aquí no cuesta nada. Y yo, pues lo acabo de ver en Sosdellac, en el Twitter. Y a los 2 minutos me llama: efectivamente, ya tenemos la información. Y con esto pues vamos un poco, nos vamos enterando de lo que pasa. Esto es una fotografía de un incendio que hubo, esto es en San Sebastián, en el barrio Gros, en la calle Birmingham y Zabaleta. Bueno, también sepáis, veces que, bueno, nos informamos por otras fuentes, pero bueno. A ver, vamos para atrás. Aquí. Primero se hace una valoración de lo que ocurre, ¿no? Cuando hay algún suceso, un incendio, un accidente gordo, inundaciones, lo que sea, primero se valora si hay víctimas, si hay heridos o fallecidos. Pensamos de una forma: si hay daños materiales importantes o no, si el suceso es aparatoso, porque hay veces que hay sucesos, emergencias que realmente luego quedan en que apenas ha habido daños materiales, no ha habido ni un herido ni nada, pero se ha montado tal Cristo en la ciudad, ha habido tal columna de humo y se han cortado varias calles que ese día en San Sebastián, por ejemplo, está todo el mundo hablando de lo que ha pasado esta mañana, de que se ha cortado el tráfico, que no he podido ir a trabajar.
y al final un suceso o una emergencia que realmente ha tenido pocos daños materiales, no ha habido heridos ni nada, estás casi obligado a contar algo en el periódico para que el lector al día siguiente o en ese mismo momento en Internet pues sepa que realmente ha pasado esto y se ha cortado esa calle por esta razón o por otra. Entonces, hay veces que un accidente aparatoso que realmente dice, pues si no ha pasado nada al final. Ya, pero vamos a contarlo también porque se han movilizado medios, ha habido excepciones en la ciudad de tráfico, la gente está hablando o haciéndose películas de que han debido fallecer 3 personas en aquel incendio y realmente no ha pasado nada, pues por lo menos para contarlo. Dependiendo de todo esto que he contado antes, de todos estos factores, hay un despliegue de medios, de redactores y periodistas del periódico, de fotógrafos. Entonces, hay veces que va al lugar uno o varios redactores con uno o varios fotógrafos. Otras veces, en la emergencia, simplemente lo hacemos por teléfono y nuestras fuentes son la Ertzaintza, bomberos, y nos cuentan un poco lo que ha pasado. Nos dicen, mira, estamos ahora ocupados, llámanos dentro de media hora, que todavía no ha venido el responsable o no hemos podido hablar con ellos y tenemos solamente estos datos. Y por teléfono nos cuentan otras cosas, mandamos a un fotógrafo, hace la fotografía y hacemos la información. Cuando es una cosa, un incendio pequeñito o un accidente que no es importante. Otras veces ocurre el corresponsal del pueblo que nos ha llamado diciendo que ha habido un suceso. Le decimos, bueno, pues tú que estás cerca, vete tú. Y creo que con lo que vayas tú llevas una foto es suficiente. Otras veces, como he dicho antes, se cubre por teléfono. Y así más o menos intentamos hacer el relato de los hechos con el mayor o menor despliegue. Cuando hay inundaciones o hay temporada grande de olas o cosas así, trabajan muchísima gente, y no solo esas 10 personas de la sección de Al Día que nos ocupamos de sucesos y otro tipo de cosas más, sino que nos ayudan pues compañeros de otras secciones del periódico que se unen y hacemos lo que podemos entre todos. La cobertura entonces también va a ser diferente en el periódico, va a salir más pequeño, más grande o en portada o 10 páginas o 12 páginas, si hay víctimas, si hay daños importantes, si hay un buen material gráfico, porque hay veces que nos encontramos que hay pues, accidentes de montaña, rescates, con historias realmente, tanto del equipo de rescate que ha ido por ellos, que se ha costado un montón, o que ha habido una persona que ha fallecido, cosas así, o un incendio, pero que no hemos llegado a tener fotografía. Y claro, el periódico hoy en día no podemos dar una página entera con texto sin ninguna fotografía. Entonces, hay veces que la fotografía manda muchísimo. Si tenemos una foto bonita, impactante del rescate, incluso si es un rescate de un helicóptero de la Ertzaintza, una persona que al final pues ha torcido el tobillo, solamente, ¿no? Igual, pues no. Pero como la foto es bonita, contamos, a veces que simplemente la foto manda en la página. Porque también los diseñadores también nos dicen, no, aquí foto bonita. O sea, tenemos también los periodistas y los diseñadores ahí un rifirrafe todos los días, contando un poco, pues, para ver quién gana en esa pugna por o contar lo que es información pura dura o también contar más, vestirla, ¿no? En una página que no sea una página como había antes los periódicos de mediados de siglo, que eran todo letras y letras, sin imágenes. También hay veces que el suceso o la emergencia tiene una historia curiosa detrás que merece la pena ser contada, más allá de lo que es la emergencia, que está relacionada con la emergencia, naturalmente. Luego hay veces que el espacio del periódico y la actualidad, porque ha pasado otras cosas, por ejemplo, ahora estamos en elecciones y está todo el mundo con elecciones, no se ve más allá. Otros temas, hay muchos compañeros que están dedicados a tratar el día después de las elecciones y se está dejando medios y tiempo para otros temas, hoy mismo el periódico, pero es que es así, la actualidad manda. También cuando pasó lo del terremoto de Nepal y cosas así. La gente, el foco se pone hacia allí y muchos compañeros y muchos periodistas y fotógrafos hacemos así y miramos allí. Y dejamos de hacer otras cosas hasta que surge otra noticia importante. También la hora en la que ocurre, pues es importante a la hora de ver qué cobertura se va a hacer en el periódico. No es lo mismo que un incendio grande, un accidente potente ocurra por la mañana a las 11, que tenemos tiempo para reaccionar, para mandar medios, fotógrafos, plena luz del día, que ocurra a las 12 de la noche, donde solamente está en el periódico el equipo de cierre, que son 4 o 5 personas, naturalmente hay un fotógrafo también activado, y que está el cierre de la redacción del periódico, hablo siempre del papel, en Internet se puede ir siempre alimentando y mejorando, y entonces, claro, no les da tiempo, ni tiempo material, ni espacio, ni que incluso no han conseguido más que una foto que se intuye algo, porque es de noche y no es la misma calidad que de día, y tampoco han podido acceder a toda la información porque ha sido última hora, se estaba trabajando en el lugar y no ha habido tiempo de que haya pasado ya el incendio, se haya apagado y te haya podido atender, por ejemplo, el jefe de bomberos o alguien así, contándote un poquito más las razones, lo que sea. Y entonces la cobertura es menor, aunque quizás el suceso es muy importante o la emergencia. Y eso al final lo que se hace es
al día siguiente se retoma el tema y se intenta tratar pues, con el espacio y los profesionales, dedicándole el esfuerzo a los profesionales que se merece el asunto, y es que es importante. Bueno. Y entonces vamos al lugar de los hechos. Al incendio, a un corte que ha habido de carretera por algún derrumbe importante, a un accidente, a lo que sea, ¿no? Inundaciones, etcétera, etcétera. Y nos solemos encontrar con esto, o con esto, que son unas barreras que están puestas para la seguridad, para toda la ciudadanía, con buen criterio además. Pero claro, nosotros lo que queremos es saber todo, intentarnos meternos hasta donde podamos. ¿Para qué? Pues para luego poder informar a nuestros lectores, tener el máximo de información posible para hacerlo. Naturalmente, entendemos que se haga eso, miramos por nuestra seguridad como periodistas, somos responsables, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero bueno, llegamos ahí y decimos, bueno, nosotros somos ciudadanos, vale, seguridad, pero no somos un ciudadano más. Venimos aquí, somos profesionales, venimos a trabajar, a cumplir una importante labor social, que es la de informar a los ciudadanos a través de nuestro periódico, que llevamos haciéndolo muchísimos años, y queremos algo más. Y entonces, en esos momentos, pues siempre pensamos que nos viene bien que alguien nos atienda y nos informe y nos cuente, más allá de decir, no se puede pasar, no se puede decir nada, no se puede pasar. Ocurre que depende del día, depende de la emergencia, de la importancia que tenga esa catástrofe, ese suceso, ese accidente, si hay por allí una figura que se acerca, que es un coordinador normalmente, que siempre lo echamos de menos en muchos sitios, pero cuando está es súper válida, porque además hablando se entiende la gente, que nos dice, mirad, no se puede pasar ahora, vamos a ver si dentro de una horita, cuando se calme, acaban de hacer el trabajo más importante, pues los servicios de emergencia, podemos pasar por lo menos los medios gráficos, hacéis unas fotos, volvéis, luego ya os voy a contar una cosa. Entonces ya el periodista se queda un poco tranquilo y bueno, me van a informar, me van a dejar hacer fotos, porque si no llegas ahí y estás como nervioso, no me dejan pasar, yo tengo que informar ya, me están llamando de, Juanma, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me llamas y dices nada? Hay que alimentar ya la página web, contar algo más, ¿no? Entonces, hay veces que echamos de menos eso. De todos modos, la relación es buena, con los emergencias, pero bueno, hemos venido aquí a contarlo también. Hablando antes, por ejemplo, de una historia curiosa, tengo aquí apuntado, cuando digo a la hora de hacer una cobertura que te encuentras con una historia curiosa, pues una vez recuerdo que me tocó hacer una cosa a mí dentro de estos temporales que ha habido, se cayó un enorme tilo encima de dos coches en la avenida Tolosa de San Sebastián, con gente dentro, en los dos casos, y fue un milagro de que pues, casualmente el tilo atravesó los dos coches, pero cayó en el asiento del copiloto. Con lo cual, pues las dos personas salieron ilesas. Salieron de allí, se abrazaron. Como fue en la avenida Tolosa, casualmente estábamos al lado del Diario Vasco. Nosotros salimos enseguida allí y tuvimos la suerte de estar con las dos personas y tal. Y no había pasado nada. Al final se cayó el tilo, fue una imagen muy bonita, pero nosotros contamos esa imagen y contamos la historia de esas dos personas que se pidieron el teléfono y se hicieron amigos. Y entonces, sí, y a veces que el hecho en sí, pues no ha pasado nada, gracias a Dios, pero tienes una historia detrás que no siempre te la encuentras, es muy difícil. Pero cuando la encuentras, y como además hoy en día tenemos que contar en la versión de papel una cosa diferente a la que estamos contando desde las 10 de la mañana en la versión digital de Internet, que llega ya a todo el mundo, que lo ha leído ya, que saben que ha habido un incendio, que ha habido 3 heridos y tal, al día siguiente en la versión de papel, que es la más leída, el medio más leído de Guipúzcoa, más seguido con diferencia, la gente espera que cuentes algo más. Entonces tienes que intentar buscar algo más para contar ese mismo suceso, esa misma emergencia que ya está archicontada. Bueno, siguiendo con esta imagen, hay que repetir que los profesionales de la información, sobre todo de los periódicos llamados serios, porque luego ya os comentaré que en medios de comunicación hay muchos y dentro de cada medio de comunicación, depende de quién sea y qué sección sea, pues se trabaja diferente, también con mucho respeto, porque al final es una forma diferente de dar información. Los periodistas que hacemos sucesos, que nos ocupamos de estas cosas, pues intentamos no molestar a los servicios de emergencia, somos profesionales, no somos ningunos kamikazes y de hecho todos los que estamos en nuestra sección tenemos botas en el coche, un chaleco reflectante, estamos preparados porque sabemos que un día de estos nos toca hacer alguna cosa de estas. Entonces estamos preparados y lo que hacemos es intentar recabar el máximo de información posible para dar una información lo más completa al ciudadano. Para ello hablamos con los servicios de emergencia presentes, si alguno le da por hablar, aunque sea de récord, porque la mayoría pues dice, no, tienes que hablar con el departamento de prensa, y hacen bien. Hablamos vía teléfono del departamento de prensa mientras estamos allí, y luego hablamos con afectados,
con testigos y con la figura del coordinador de emergencias, que si está por ahí, nos viene siempre de perlas. Aunque nos diga que no podéis pasar en 1 hora, pero ya nos dicen, 1 hora podéis pasar, os voy a contar esto, y os voy a contar tal. Lo recibimos como agua de mayo. Y el objetivo es el de recabar el máximo de información posible para ofrecer un relato de los hechos lo más veraz. Y en el lugar, muchas veces nos encontramos versiones que difieren entre sí. Hay veces que en los incendios, por ejemplo, siempre hay alguien, siempre, cuando vas allí y preguntas a algún vecino, es que los bomberos tardaron en llegar una eternidad. Y luego hablas con el jefe de bomberos y dicen, no, mira, hemos tardado 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Lo que ocurre es que siempre que está con el fuego cerca de casa, aunque sea humo, pues le parece esos 10 minutos, pues le parece pues una eternidad. Nosotros, naturalmente, ya sabemos de qué va esto y salvo que nos digan los 40 vecinos del bloque que los bomberos han tardado mucho, pues esas declaraciones pues las pasamos por alto y contamos otras cosas. También pasa lo mismo con las inundaciones en Martutene. Siempre que vamos, que si la presa ha echado agua, que la culpa es de la presa, que otra vez es la presa, y los de la Ñarbe ya siempre nos llaman, oye, recordar que nosotros hemos estado intentando desembalsar o retener para que llegado a este punto haya menos problemas y se inunde lo menos posible. Pues aún así es igual. Y aunque lo contemos 3 veces en el periódico cada año, salga el presidente de la Mancomunidad contándolo, da igual. Va a haber gente que va a decir esto. Nosotros cuando hablamos de emergencias, de sucesos, de todas estas cosas, pues intentamos hacer un relato lejos del sensacionalismo y del morbo. Aunque a veces la realidad del suceso supera cualquier ficción y es complicado. Hay veces que te encuentras con cosas que dices, pero es que esto supera la ficción. Y luego, en sucesos, en emergencias, hay veces que hay una línea tan delgada que separa lo que es una información seria. Porque a veces estás contando cosas que han pasado que son terribles. Entonces hay una línea muy delgada que es muy complicado moverse ahí. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Y luego hay que tener en cuenta que vivimos en un contexto de que hay muchos medios de comunicación que cuentan muchas cosas y entre ellas hablan de sucesos y de emergencias. Y no todos los medios son iguales y dentro del mismo medio es diferente cómo puede tratar la información. Informativos, por ejemplo, de una cadena de televisión con un programa que viene antes de informativos o viene después y que habla también de esa emergencia y de ese suceso, con periodistas que tienen un perfil quizás diferente porque el programa al que nutren de información es diferente, no es estrictamente información, sino es un magazine, pues que cuenta pues, programas de la mañana, de la tarde y tal, y hay veces que luego a todos los periodistas se nos mete en el mismo saco y cuando vamos a algún sitio pues nos reciben con piedras y con más cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros por lo menos intentamos hacer información seria, llevamos haciéndolo un montón de tiempo, metemos la pata muchas veces porque es normal, sacamos el periódico todos los días del año, menos 3, y de sucesos hacemos información a diario. Siempre hay información de sucesos en el periódico. Va en las primeras páginas, que es la sección de Al Día, si conocéis el Diario Vasco, pues va normalmente cerrando la sección, los sucesos y las emergencias. Salvo que sea una emergencia muy importante, un suceso importante, entonces pasa ya a cubrir las primeras páginas y se desarrolla pues como debe ser. Y cuando vamos a algún sitio o cuando tratamos un tema de sucesos, de emergencias, en la mayoría de los casos no se cuenta todo lo que conoce el periodista, porque al final el periodista se puede hablar si puede, y es un tema importante y tiene tiempo, se habla con muchísima gente, le cuentan muchísimas cosas, unas se confirman, otras no, unas aunque se confirmen no se cuentan, y no se cuenta todo lo que te cuentan. Es así, nos autocensuramos, pero muchísimo. Es más, estamos entrevistando a alguien y decimos, mira, esto deja de contármelo, que no merece la pena, es morboso, es tal, y está relacionadísimo con tal. Y luego te das cuenta que al día siguiente te aparece en televisión una persona contándolo. Y dicen, ¿esto por qué no lo ha contado el Diario Vasco? Pues no lo hemos contado. Pero nos pasa así muchísimo. Tampoco se publican todas las fotografías. Nuestros fotógrafos, cuando consiguen acudir a sitios, pues a veces de las fotografías que hacen ellos, las que editan y mandan a las mesas de fotografía, donde hay un jefe de fotógrafos que elige las mejores fotos, ya de ahí hacen una selección. De las que llegan, algunas son un poco que se ven pues, restos de la tragedia, se ve pues, heridos, fotografías que pueden herir la sensibilidad no solamente de la familia de heridos, sino de cualquier lector, y se desechan. Porque hay que tener en cuenta que la información es delicada y siempre valoramos qué contar y qué no. Intentamos salvaguardar la intimidad de las personas, de los menores sobre todo, obviar detalles personales, imágenes que puedan resultar duras.
voy a comentar una anécdota, porque es de hace poquísimo. No tiene que ver con sucesos y emergencias, pero bueno, en nuestra sección del día tratamos muchísimos temas, sanidad, sociales, violencia de género, etcétera, etcétera. En este caso era una entrevista a 2 mujeres maltratadas de Eibar, en Eibar, y entonces ellas pues, quisieron dar la cara, además han tenido un proceso dentro de la tragedia que han pasado bastante bonito, de empoderamiento, de avanzar pues, de estar mejor con ellas mismas, y me contaron ellas sus historias, ¿no?, con sus parejas y tal, y en varios momentos de la entrevista yo les tuve que decir, esto que me estás contando no lo vamos a contar. El relato era tan duro que yo mismo les decía, y ya se daban cuenta y lo decían, pues es verdad, esto que te he contado igual no hay que contarlo. Y yo sí, porque ya me estaban contando cosas tan potentes que al final los periodistas que tratamos esto y que sabemos bueno, que lo hacemos a diario y que pues más o menos ya vemos. O sea, realmente contaban cosas truculentas. Si lo hubiésemos publicado hubiera tenido un SARE en el papel, o sea, en la versión de papel de Internet, impresionante. Como también la palabra sexo es la más buscada en Internet y esas cosas. Pero claro, pues que sepáis que hay muchos ejemplos de autocensura y no es autocensura, es simplemente responsabilidad a la hora de tratar distintos temas. Seguimos adelante. Bueno, esta es una imagen de un helicóptero de la estancia en Guadalupe, en Jaizkibel, creo que fue el año rescate de un montañero en 2014. Son imágenes que tenemos y que he metido por ahí para no poner tanto texto. Bueno, también es importante saber que las emergencias y los sucesos no solamente los tratamos en ese día y ya está. Hacemos información previa, intentamos dar cobertura a todos los avisos de amarillos, alerta naranja, alarma roja, a pesar de que metemos la pata a veces quién lo activa, quién lo decreta y quién no, porque está por ahí Ahmed que manda luego una nota que dice que es también alerta amarilla, y el señor Pedro Nitú a veces nos llama y nos dice, a ver, que esto es amarillo, naranja y rojo. No sé si nosotros creo que todavía no nos hemos aclarado a los periodistas, o sea que igual los ciudadanos tampoco, supongo que sí, es broma, es broma. Que no, que es broma. Que es broma, no, sí, ha quedado claro, pero la verdad que a veces que se solapan avisos, vamos, eso nos viene así. Y claro, hay veces que te mandan de un lado aviso amarillo y en el otro servicio meteorológico tienen el naranja y al revés. Nosotros intentamos contar los dos, o en el texto ponemos Ahmed cuenta amarillo y Euskalmet naranja. Bueno, entonces hacemos información previa de emergencias que pueda haber de tipo meteorológico, pues, avisando que hay un aviso amarillo, una alerta naranja, y las consecuencias que tiene, ¿no? Porque además las notas de prensa que nos llegan desde el Departamento de Emergencias, pues siempre dan consejos que intentamos contarlos y reproducirlos, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, no ponerse en zonas expuestas, no ir al monte, no salir con el barco al agua. Y eso lo contamos. Además, una vez que sale en nuestro periódico o en nuestra web, hay que tener en cuenta que he dicho antes, digo, a la hora de, como hemos escuchado antes la intervención de la señora Nitua y su compañera, sobre el tema de la repercusión de los tweets, a cuánta gente puede llegar. Hemos dicho que hay 158.000 usuarios únicos cada día en la web, que también están metidos en el Twitter del periódico, y el periódico, una vez que la mayoría de información que aparece en la web publicada, se tuitea y manda un tuit a todo el mundo, con lo cual la repercusión no es que se multiplique ni nada, es que es brutal. Luego la lees o no la lees, pero te llega. Entonces, como decía antes, la cobertura de la noticia no se queda en el día de los hechos. Hacemos un seguimiento del estado de los heridos, se llama al hospital al día siguiente, si hay varios heridos es un accidente importante, no si es una cosa, tampoco nos metemos en muchos jardines. De los daños materiales, ¿no? Si ha habido un incendio importante o alguna inundación o temporal, tal, se revisitan los lugares para ver qué se está haciendo, si se está limpiando. Hablamos con el consorcio de compensación de seguros, vemos cómo ha quedado la cosa, ¿no? No lo dejamos así, contamos que ha pasado un suceso, una emergencia y lo olvidamos, no. También hablamos de la actuación de los servicios de emergencia, porque en la mayoría de los casos son actuaciones que hay que destacar y que merecen ser destacadas. Voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de un seguimiento de una información de un accidente de helicóptero, que aquí poquitos, y por eso lo he elegido, y también porque me tocó ir a mí. En el 14 de junio de 2007, en Oñati, cerca de Aránzazu, hubo un accidente aéreo de un helicóptero con 2 personas fallecidas. Ese día hicimos una información, sacamos 2 páginas. Aquí, al ser un poco el diseño así, he metido la mitad de la página. Hicimos un gráfico, el recorrido del helicóptero, dónde tuvo lugar el accidente,
contamos un poco qué es lo que podía haber pasado. La intensa niebla en la zona pudo haber sido la causa del accidente. Lo firmo yo, estuve por ahí, hacía muchísimo calor ese día. También intentamos hablar con lugareños, porque era un sitio apartado. Recuerdo además que ese día no nos dejaron pasar al sitio, porque claro, estaban los cuerpos por ahí, estaban trabajando y hubo un coordinador de emergencias que pasó por ahí y nos dijo, bueno, esperar un poquito, dentro de una hora podéis pasar, que pueden ir los gráficos, los que no son gráficos no merece la pena que paséis porque no vais a ver nada, ya os lo cuentan. Y la verdad es que se gestionó muy bien aquel accidente, por lo menos para la gente que estuvimos allí a pie de monte intentando cubrir la noticia. Y hablamos, como pone aquí, como veis aquí, con un lugareño que nos contó que había visto pasar el helicóptero por encima de sus cabezas y que había caído en un pinar que estaba de su propiedad. Eso da valor también para decir que hemos estado ahí, que no hemos llamado solamente por teléfono, sino que hemos ido a hacer la foto, hemos hablado con la gente a ver qué ha pasado con este helicóptero, porque era un misterio. Bueno, como cuento aquí, el accidente fue en junio de 2007, hubo 2 fallecidos, al día siguiente se siguió con la información, como vemos aquí, que acudimos a la zona y estaban los técnicos de aviación civil que estaban analizando el accidente, ¿no? Pues para saber qué había pasado con esta aeronave para que se cayese allí. Y a los 4 años, cuando ya todo el mundo se había olvidado de esto, contamos que aquel helicóptero, ya la gente ni se acordaba, ni los de Oñati, ni seguro que el del caserío, aquel helicóptero que cayó, pues pasó por esto, fue un fallo humano. Dimos el informe de la investigación a la que tuvimos acceso y contamos ahí que la investigación precisa que la tripulación no preparó el vuelo y que no conocía la zona. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de inundaciones, lo que quiero dejar para la segunda parte, porque aquí, como he comentado antes, esto es una foto de este año, del 27 de febrero, aquí en Martutene. Aquí, como os he dicho antes, todos los compañeros, o el que viene nuevo de compañero de una sección pasa a esta sección del día, le decimos, prepárate en el coche, botas, el chaleco es obligatorio, ropa de abrigo, si aún caga, bueno, tú siempre ten ahí y paraguas, porque te va a tocar cubrir una de estas en cualquier día, de inundaciones, de nieve, y hay que estar preparado. Bueno, ante inundaciones y grandes emergencias, cuando ocurren gordas, como suelen pasar por aquí de vez en cuando, el despliegue de medios es mayor, se hace un refuerzo con más periodistas de otras secciones y se intenta hacer una cobertura amplia con reportajes in situ, damos el parte que ha habido, el que va a haber después, hablamos con los seguros, si había planes anti inundaciones, si las instituciones han actuado bien, si han funcionado las alertas y todas estas cosas. Esta es otra foto de una calle de San Sebastián con coches de policía. Esto, por ejemplo, es el caso de la portada que dimos de las inundaciones de noviembre de 2011. Justo acaban de ser las elecciones y tal. Entonces, hubo una inundación bastante importante en la zona. Nos pilló también tarde-noche, la foto es nocturna, es muy buena. Y ese día, a pesar de que fue tarde, se movió el periódico, que estaba ya prácticamente hecho, y se pusieron 13 páginas sobre esto, con fotos, con reportajes. Se hace lo que se puede siempre. Al final hay un despliegue, llegamos a donde podemos. Se levantaron unos temas que no se contaron y se contaron otro día, y algún otro tema que iba en grande ese día, una entrevista a algún político igual quedó más pequeñita, o alguna cosa. Así, al final se organiza todo de una forma para intentar cubrir la noticia lo mejor posible. Si se valora que es así, si se ve que hay afectados, si se ve que el agua ha llegado ya a niveles muy altos. Este es el otro ejemplo de la mitad de la portada, lo llamamos tsunami. Yo aquí discutí con el titular, me pareció un poquito, pero bueno, del tema del oleaje. Esto fue en febrero de 2004. Si está por aquí el director, me echa. Y la verdad es que fue bastante gordo este caso. Además, pasó por la mañana, hubo fotos tremendas. El periódico hizo lo que hace pocas veces, hacer una portada en tamaño, con el doble de... O sea, tanto la portada como la contraportada era una portada grande, ¿no? Tamaño sábana. No me sabía la palabra. Este día se hubo que llamar a filas a gente que estaba era domingo además, me parece, o no recuerdo. Gente que estaba librando, pues se le llamó para ir a trabajar porque hacía falta cubrirlo lo mejor posible. Era una cosa extraordinaria, veíamos, para Guipúzcoa, para la ciudad de San Sebastián sobre todo. Y hubo un despliegue muy potente, con gente trabajando desde la primera hora de la mañana hasta muy última hora de la noche. Al día siguiente, ese día, el primer día dimos, tengo aquí apuntado, 36 páginas solamente de olas.
con textos y fotos. Y en Internet había el doble de fotos que no habían entrado y textos, alguno más incluso, diferentes a estos. Estos eran los que no salían en Internet. Tiene algún plus. Se entiende. Al día siguiente también hablamos ya de pérdidas millonarias y seguimos y dimos también, pues creo que fueron unas 15 o 20 fotos también. Páginas. Y nos ocurre, bueno, volver para atrás, que ahora ya hay veces que vamos a Martutene y hacer algo el reportaje. Ya es típico, porque claro, ha habido tantas inundaciones en Martutene, tanta gente que tantas veces le ha inundado la casa al mismo que hemos ido allí y a veces que nos han ya recibido con mala cara. Ya estáis aquí los periodistas, ¿a qué venís ahora? ¿Qué buscáis, carnaza? Nos dicen, a veces pasa así, ¿eh? Hay veces que la gente, normal es que no digan eso, pero hay gente que está cansado ya, está cansado y enfadado con todo el mundo y también con los periodistas, porque hemos contado muchas veces lo que ha pasado. Pero gracias a eso, al final, creo que, entre otras cosas, no nos vamos a ver la medalla, pero entre otras cosas, gracias a que se ha contado siempre lo que ha pasado y que se ha dicho que siempre que ha habido una inundación, ha habido gente que se le ha estropeado el piso, la casa, el coche y que estaban cansados, pues las instituciones han puesto manos a la obra. Han tardado una eternidad. Y nos ocurre que el mismo año en el que te encuentras a gente en Martutene diciéndote que a ver qué venís aquí, qué hacéis aquí los periodistas, te llaman los del barrio de Alzola del Goibar, te dicen, venid por favor, vamos a salir a la calle porque no nos hace caso nadie. Nos pasa lo mismo con los de Martutene año tras año y a nosotros no nos sacáis. ¿Por qué no nos hacéis el reportaje de la gente limpiando la casa con la escoba? Y entonces este año hemos ido y les hemos sacado 2 veces. Es en pequeñito, es un barrio muy pequeño, pero también las pasan canutas en inundaciones y a partir de ahora creo que los vamos a sacar. Si se arregla lo de Martutene, iremos ahí hasta que nos echen. También hay veces que contamos tantas cosas que a veces que vamos a imaginar cómo contamos esto de otra forma. Y si se puede también poner en valor a todo el mundo que trabaja. Los periodistas trabajamos, nos damos cuenta, pues somos nosotros que trabajamos, pero claro, sabemos que esos días de emergencia está movilizada muchísima gente, voluntarios y profesionales de un montón de cuerpos de emergencias que están, haciendo turnos y returnos y trabajando muchísimo pues para intentar que los daños en la población y las afecciones sean las menores posibles. Y eso lo tenemos súper en cuenta, intentamos ponerlo en valor. Y en este caso dijimos, 6 días después de la portada que dimos con esta foto tan bonita, que era muy visual y se veía más todo para unas inundaciones, hicimos un reportaje sobre una historia, una fotografía. Está sin firmar, lo hizo el compañero Michel Ezquiaga, porque ese día hubo huelga en el periódico de firmas, no se enteró nadie, pero los periodistas y la profesión se dio cuenta que el Diario Vasco estaba de huelga ese día. Trabajamos, pero hicimos huelga de firmas caídas. Y estaba sin firmar por eso. Y aquí contamos, volvimos a juntar a la gente que aparece en esta fotografía, a 3 en concreto, a todos no se podía porque al final intentas llamar y no. Era un bombero, un voluntario de Cruz Roja y una persona afectada. Les juntamos al día siguiente, a varios días, en el mismo lugar ya, sin agua, para que la gente supiese realmente hasta dónde había llegado el agua. Y ellos contaban su historia, la mujer que se había sido rescatada y tal, pues estaba súper agradecida. Los demás contaban un poco ya con la tranquilidad de días pasados y no estás con los nervios de que estás trabajando en la lancha y te viene un periodista. Oye, ¿y cómo lleváis la noche? Pues mal, estamos trabajando un montón y déjame ahora. Pues pasado el tiempo, pues le sacamos a la semana o así y fue un reportaje muy bonito. Se ponía en valor también, como he dicho antes, la labor de los servicios de emergencias. Y fue bastante original y bonito. Es una forma diferente, es de seguir la inundación, seguir contándolo y desde otro punto de vista. Aquí también es otro ejemplo de seguimiento de la información y puesta en labor de la labor de los profesionales. Esto en concreto es un policía municipal de Deva. Dimos una información la víspera sobre un incendio y el compañero que había ido dijo, joder, todo el mundo me está contando, todos los compañeros bomberos con los que he hablado, lo que ha hecho un policía local, que se ha jugado el tipo, ha estado ahí, ha sacado un niño, ha hecho no sé qué. Bueno, si no llega a ser por él, podría haber pasado algo gordo. Y le dije yo al compañero, entonces estaba haciendo yo labores de jefatura, le dije, mañana dedíquete todo el día a buscar a este policía y a proponerle a ver si le podemos hacer una entrevista contándonos lo que había pasado, porque él había estado dentro del incendio y todo esto. Habló con él, pactamos de que él no quería hacer la entrevista ni vestido con el traje oficial, quería hacerlo fuera de las dependencias. Además dijo, mira, tengo libre de tal hora a tal hora, o sea, tiene que ser todo fuera del horario de trabajo. Hicimos una información contando desde el punto de vista, desde el policía que había hecho
la información y contando además su punto de vista. Más él habla aquí mismo también, que subraya la labor de todos los participantes en el operativo para sofocar el incendio y habla de cosas que realmente, si no estás dentro ahí, pues no se saben. Y es lo que os digo siempre, lo que os he comentado antes, que intentamos dar un poquito la vuelta a las cosas para contarlas de otra forma. Y intentando no ser excesivamente sensacionalistas. Al final buscamos siempre un titular para que el lector lea. Porque aquí, el que lee esto, está leyendo los consejos que está contando este señor, las cosas que se hicieron bien ese día, lo que hicieron mal los vecinos, lo que hicieron bien, lo bien que salieron unos ordenados, lo bien que pillaron los bomberos y tal, se lo lee. Si al final hago una información diciendo que ha habido un incendio en Deva con 2 heridos y tal, igual la gente hace pasa la página y no lo lee. Pero igual si pongo este titular, abracé al niño, le moví una manta y bajé corriendo. Pues igual sí se lee más. Y a veces intentamos, lo que hacemos es atraer la atención del lector, del usuario, de quien sea, en un contexto en el que tiene mensajes de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, a todas horas y por lo menos léete esto, no solo las páginas de La Real. Otro ejemplo, por ejemplo... A ver si vamos acabando ya, ¿no? Vale. Otro ejemplo, por ejemplo, es aquí llamamos a un ertzaina que había sacado un niño del agua en Dumboa, lo mismo, llamamos a la Ertzaintza al teléfono de prensa, nos dijeron, pues mira, ha pasado esto, un ertzaina de paisano ha salvado la vida de un niño en Dumboa, en el canal de Dumboa Irún, y dijimos, oye, ¿crees que es posible que vamos a hablar con este profesional? Y nos atendió por teléfono y contamos la historia contada por él. También hacemos cobertura, como veis aquí, de test de emergencia, de los simulacros. Este es uno que fuimos a Biarritz, también fui yo en 2006, creo que fue, y fue un simulacro sobre todo, poniendo en valor la coordinación. Era un simulacro en Biarritz, en el aeropuerto, para valorar la coordinación que puede haber entre los diferentes servicios de emergencia de ambos lados de la frontera, para ponerla en valor. Casualmente salió mal el simulacro porque los gendarmes no dejaban pasar a la ambulancia que había partido de San Sebastián para participar en el simulacro, porque no se creían, los gendarmes no estaban coordinados de que había un simulacro. Lo pusimos en el texto para no chafar tampoco el asunto, tapadito, pero porque al final pues quisimos poner en valor que se trabajan estas cosas y al final ese fallo sirvió para que en el futuro, si pasa un accidente aéreo, que no pasa nunca, ojalá que no pasen aquí cerca, por lo menos, últimamente pasan, pues no pasen esas cosas. También hacemos a veces seguimiento de cosas curiosas, falsas alarmas curiosas, como esta de una muñeca que estuvo en el río Urumea y estaba todo San Sebastián pegado en la barandilla del río, viendo cómo bomberos, Ertzaintza y Policía Municipal hacían un despliegue impresionante para rescatar el cuerpo de lo que parecía un bebé, un niño, y al final fue una muñeca. Hablamos con los bomberos, con la policía local y con todos, y lo tratamos contar un poco pues entre gracia y con respeto también, pero bueno. Hablamos con el que sale en la foto, en concreto. Y luego también decir que, aparte de cubrir emergencias, pues con bomberos y otros cuerpos también hacemos otras cosas. Esto es un reportaje sobre la gente que tiene que trabajar en Nochebuena y que no está en casa. Y este era justo el grupo que estaba de guardia. Esto fue en 2000... Este grupo es de San Sebastián. Y esto fue 2011. Y esto también otros que se tiraron agua. Pues la campaña de Mójate de Lela, de bomberos de San Sebastián también son, creo. Y ya para terminar, porque creo que al final me he liado un montón, ya lo siento. No podía estar hablando un montón, la verdad. Al final nosotros lo que intentamos es que tenemos una buena relación en general con pues, las fuentes oficiales que son de las que nos fiamos. Nosotros para hacer nuestra información contamos lo que nos cuentan y aparte lo que nos dicen testigos y lo que vemos nosotros. Pero siempre, a veces nos llama al día siguiente alguien cuando contamos algo de un incendio, una cosa. Es que aquí ponéis esto. Y nosotros decimos, sí, pero es que no lo decimos nosotros. Nos lo ha dicho el jefe de bomberos, nos ha dicho prensa del Departamento de Seguridad. Y creemos que es importante que haya transparencia en la información que se nos da, que haya confianza, porque somos unos profesionales e intentamos hacerlo lo mejor posible, como todo el resto de profesionales que trabajan en las emergencias. Que haya mucha información y cuanta más tengamos, podremos dar una mejor cobertura de cada emergencia y contar las cosas como son. Y ya más, después de esto ya, eskerrik asko y si hay alguna pregunta. Y lamento haberme extendido tanto. He intentado ir rápido, pero bueno, ya lo siento. Vale. Sí, por alusiones. Buenas tardes. Un par de aclaraciones que me parece que son interesantes.
El Twitter lo metemos desde la sala de coordinación y en muchos casos son los propios técnicos de emergencias, los que denominamos BZs, los que in situ lo meten. Luego es normal que en prensa no les haya llegado. Sí, la no. información la mete el que la tiene, no digo para conocimiento general. No lo decía para quitarle valor, al contrario, para decir lo rápido que se hace en SOS Deiak las cosas. La mete el que lo tiene, con lo cual no ni se tamiza, ni lo ve nadie, ni nada. Va directamente como está, precisamente porque la rapidez de la información nos parece que tiene que ser. Entonces, prensa pues sufre, y ya ese comentario también nos lo hacen, pero es así. Respecto de AEMET y la información que damos nosotros, evidentemente, sí, no, pero es que, porque os he llamado un par de veces o más, sí, porque es que damos información distinta. La AEMET da información meteorológica, porque es una agencia de meteorología. La Dirección de Atención de Emergencias da información de emergencias. De hecho, ahora, a continuación tuyo, creo que viene Pedro Liria, de ASTI, que va a explicar el sistema de olas, de impacto en olas. AEMET dio el año pasado, en la que causó grandes destrozos, una alerta naranja y nosotros dimos roja. Las olas eran de naranja. Digamos que tenía razón AEMET, pero la dirección, el tiempo, cómo venía, indicaba que iba a sacudir. No esperábamos, la verdad, que pegara tanto, pero sí que iba a dar más. La Dirección de Atención de Emergencias habla de emergencias, no habla de meteorología. No, a mí me queda claro. Sí que, pero que hay esa pequeña diferencia, que a veces el impacto, y Ana ha puesto antes lluvia sobre nieve, pues nosotros en eso igual sacamos un rojo, y verdaderamente como lluvia es amarillo. Esa es la diferencia que puede haber. No hay que digas, joder, dos agencias dando cosas distintas. No. Prefiero así, al final es el lenguaje que se utiliza. Sí. Nosotros ya nos queda claro, más habéis insistido en ello, bien hecho, pero a veces que... La Dirección de Atención de Emergencias dice, además, el fiscal nos lo ha dicho un par de veces, de que transmitimos lo que te puede pasar y los consejos. A mí, si te llueve poco y te ahogas, luego va a venir el señor Calpasoro a preguntarme qué. Nada, sin más. Vale, gracias.